tú estás allí en el trono, Señor. Estás mirando, Señor, en nuestras vidas, pero también estás actuando, Señor, en cada uno de los pasos que nosotros damos, Señor. Gracias por este día, Señor, y gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán.
hacer ahora? ¿Quieres que veamos vídeos de animales? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué lo vamos a ver? A ver, ¿de qué lo vemos? De un hurón. Cuando volvimos, lo primero que hicimos fue ir a la doctora Fumador y ella nos dijo que tenía SAF. Entonces ya empezamos pues a movernos, médicos, psicólogos, neurólogo, cardiólogo, porque por su enfermedad también pues él tiene un problema de corazón, otros niños tienen problemas de riñón, otros niños pueden tener, no solo afecta mentalmente y físicamente, sino también puede afectar a los órganos. Para mí yo ya me daba igual, yo lo había visto y yo lo quería igual. Vamos a ver los animales. ¿Vamos a jugar? Sí. Venga, a ver. Como es una enfermedad que aquí no está reconocida, vas un poco como de médico en médico porque hay muchos médicos que no saben ni lo que es el SAF. Tú vas a un médico y tú les dices, ¿tienes SAF? ¿Y qué es eso? Una ballena. Una ballena. Hola, ¿y este? Un búho. Un búho. Con el apoyo de la madre o del padre siempre pendiente de ellos porque son niños que dependen mucho de sus padres. Antón me necesita para todo. Antón no se viste solo, no come solo, usa pañal por la noche, no tiene imaginación, es decir, él no juega solo, no sabe jugar. En su cuarto, si él tuviera que jugar, su cuarto nunca tendría un juguete. Él juega conmigo a todo. Es mamá, vamos a jugar y yo tengo que hacer la historia. ¿Este le gusta mucho a Antón? Un burro. ¿Un burro? Pequeño. Son muy impulsivos, son muy nerviosos, por eso toman medicación estos niños, porque si Antón sin medicación no podría estar. Sería un... Él tiene 2 profesores para 9 niños y están bueno, él está encantado, él está feliz y eso es lo que cuenta. Él va aprendiendo y no sabemos en el futuro si podrá seguir estando en una USE o tendremos que ir a un colegio para niños con otra discapacidad más fuerte. ¿Y estás contento? ¿Sí? ¿Cómo estás de contento? Vive. Muy bien. Antón y alguno otro conocemos que tiene SAF, son niños que imitan. Entonces, a mí me compensa más que imite a un niño que que hace cosas bien, que hace todo bien, que un niño a lo mejor que se pasa el día mirando al cielo. Entonces, Antón llegaría a casa y a lo mejor se pondría a mirar al cielo sin hablar. Lo que quiero de mi hijo es que pueda ser autónomo, que pueda tener el día de mañana un futuro, como otros niños, aunque sea de síndrome de Down o algo, que pueden ir a trabajar, que pueden hacer una vida normal. Y que sea feliz. Yo lo que quiero es que él sea feliz. Selva. La Sheila, pues se van a poner muy contentos, ¿eh? Como te oigan a ti. ¿Y este quién es tan chulo? Este tío te gusta mucho, ¿eh? El Spiderman. ¿Y este? La masa. El Barça. Ese también te gusta, que sí. Espíritu. Y el Spiderman, claro. Es lo mejor que he hecho en mi vida, le quiero con locura y no cambiaría nada, nada. Su discapacidad para mí es una de sus virtudes, porque, a ver, dentro de lo que es, claro que quiero que toda la madre quiere un hijo sano, pero Antón es cariñoso, es empático y yo no lo cambiaría jamás. F. ¿Y qué es SAF? Síndrome de alcoholismo fetal. Síndrome de alcoholismo o alcohólico fetal. ¿Había escuchado anteriormente eso? ¿Sabía de eso? ¿Algo? No. Bien. Son niños que desde que nacen son adictos al alcohol. ¿Por qué? Porque su mamá durante el embarazo y aún antes estuvo tomando, ingería alcohol, o sea, era adicta al alcohol y por tanto el niño tenía esta necesidad desde que son fetos. Y había otros videos, pero no los quise mostrar porque son muy fuertes y de verdad que son traumáticos los videos, donde muestran a un niño de 2, 3 días, 4 días de nacido, donde están temblando las piernas. Inclusive en el video no le muestran su rostro ni los bracitos, sino que le muestran son las piernas. Y la
aparte de la barriga y las piernas, donde tiemblan, y le hacen los múltiples exámenes y encuentran que necesitan drogas. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo la mamá se estuvo drogando y necesitan las drogas para poder estar estable. Imagínense qué terrible situación la de este niño, ¿verdad? La de estos bebés que apenas están comenzando una nueva vida y ya tienen una adicción, donde ellos no eligieron eso, sino que la mamá fue la que eligió eso, y por tanto las consecuencias las está pagando ¿quién? El bebé, el niño. Muy bien, entonces vamos a ver acerca, ¿será que el niño tiene la culpa de esto? ¿Él es el culpable de esta adicción que está sufriendo el niño? No. ¿Será la mamá? Sí. Algunos pueden decir, no. O sea, por la forma en que se dio el embarazo, por las circunstancias, esto llevó a la mamá a refugiarse en el alcohol o en las drogas, y por ende, entonces él también tiene culpa. Porque hay personas que piensan así. Hay unos que no echan la culpa al niño ni a la madre, sino que culpan a Dios, o al destino, o a ese ser supremo que tiene el control de todas las cosas. O sea que podemos encontrar tres opciones, por así decirlo. Fue el niño, o fue la mamá, o fue Dios. Evidentemente en el video que vimos decimos que la culpable es ¿quién? La mamá. Bien sea porque no recibió educación, instrucción, no sabemos si era enferma o no, porque fíjense que no muestran de dónde venía este niño, sino que esta mamá adoptó al niño sabiendo sus condiciones, y ella describía que ¿cuáles eran algunas de las cosas que decía? Bueno, no puede hacer esto o aquello. ¿Quién recuerda algo? No puede jugar solo. ¿Por qué? Porque le hace falta la imaginación. O sea que le afectó su cerebro, la parte imaginativa. Tiene que utilizar pañales. No come solo. O sea, no le hacen falta los juguetes. O sea, que no se comporta como un infante o como un niño, que el niño o la niña, ¿qué es lo que quiere? Jugar. Quiere, por lo que pudimos ver un poco, quiere estar como que aislado. Tiene falta de atención. O sea, son muchas cosas, demasiadas cosas, que ocurre en un niño inocente y que está pagando las consecuencias de una mamá irresponsable. Es terrible eso, ¿verdad? Fíjense algunas de las consecuencias de este síndrome del SAF. Tiene déficit de talla y de peso. O sea que es posible que sea un niño desnutrido desde pequeño, y eso le va a afectar durante toda su vida. Es posible que sufra de microcefalia. En algunos casos la cabeza es mucho más chica que el cuerpo, o inverso. O sea, empiezan a retener líquido. Es una especie de hidrocefalia donde la cabeza crece mucho más que el cuerpo. También hay anormalidad facial. La nariz es chata, tiene como especie de un labio leporino, o sea que se le deforma el labio. Los ojos son un poquito hundidos también. La parte de las frentes es recortada. O sea que hay una deformación a nivel de la cara. Tiene que problemas cardíacos, visuales, auditivos. Imagínense todo lo que llevamos, y bueno, solamente voy a mostrar como 5 o 6. Pero ya con los problemas cardíacos es un bebé que va a estar en problemas toda su vida. Tiene hiperactividad y o falta de atención. O son demasiado activos, hiperactivos, o tienen falta de atención. Y ella decía que ella debe tener un profesor o un docente, un maestro que esté concentrado en él, que le esté dando toda la atención a él, porque él no es un niño que va a tener la capacidad de tener una concentración cuando hay 25 o 30 niños a su alrededor. Tiene falta de imaginación o curiosidad, y por supuesto va a tener dificultades
en el aprendizaje. Solamente puse las principales, pero hay muchas más. Hay muchas más. Culpable, la serie que vamos a tratar hoy. Culpable, que dice el eslogan, solo Dios sabe. Y le va a decir al que está a su lado, culpable, así preguntándole, culpable. ¿Qué le va a responder el otro? Solo Dios sabe. Porque no es una afirmación, es una interrogante, ¿verdad? Culpable, solo Dios sabe. Muy bien, este tema es bastante interesante, importante. Por las redes sociales pusieron avasallante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que nosotros como humanos queremos saber en qué aspecto. O sea, nosotros queremos determinar cuando alguien es culpable o cuando no es culpable. Y queremos ser como jueces. Decir qué es lo bueno, qué es lo malo, determinar, ¿sí? Y nosotros estamos determinando todo el tiempo si el comportamiento de mi prójimo, de mi hermano, de mi madre, de mi padre, es el adecuado, es el correcto. Pero es muy difícil cuando ¿qué? Ponemos la mirada hacia nosotros mismos. Es fácil mirar hacia afuera, hacia lo exterior, pero cuando nos estamos mirando a nosotros mismos es un poco difícil. Vamos a buscar en su Biblia y vamos a apoyarnos en la pantalla en Juan capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 12. Seguramente usted ya lo ha leído. Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. Y aquí está un evento que seguramente usted ya lo leyó. Es posible que haya escuchado una predicación, una meditación acerca de esto. Y es muy interesante lo que describe el apóstol Juan acerca de lo que hizo Jesús. Recordemos que los evangelios son los relatos de la vida de Jesús. Es una biografía vista desde 4 ángulos. ¿Sí? Entonces vamos a ir leyendo, ya todos están ubicados, ¿sí? Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Rabí es maestro. Entonces se referían a Jesús diciendo, maestro, ¿quién pecó? ¿Este, o sea el ciego, o sus padres? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Tremendo esto, ¿verdad que sí? ¿Se imagina esa escena? ¿De dónde venía Jesús? Si usted ve el capítulo anterior, ahí lo estaban persiguiendo, como siempre. Unos le perseguían o le seguían, por así decirlo, porque querían saber de él, pero otros querían matar. Y Jesús, porque era Dios, se desaparecía de la multitud. Era como un acto de magia. Y se escabullía. Y venía
por así decirlo, de una escapada, y dice la palabra en el versículo 1 que al pasar Jesús, ¿qué? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Y hay una gran interrogante que la hacen sus discípulos. Sus propios seguidores le hacen una pregunta teológica bastante profunda, porque Jesús siempre le hacían buenas preguntas y él a veces no la respondía, sino que hacía otra pregunta. ¿Y qué creen ustedes? Entonces ellos no respondían. ¿Por qué? Porque ellos querían era escuchar esa respuesta de Jesús, porque era una trampa. ¿Le ha pasado así que usted hace una pregunta y la otra persona le retorna otra pregunta? Y usted quiere escuchar una respuesta. ¿Y qué dicen ustedes? Decía Jesús. Entonces estas personas, vamos a ver la presentación, estas personas querían saber cuál era la causa. Y en estos 4 domingos vamos a ver 4 categorías, por así decirlo, 4 principios bíblicos que vamos a descubrir en esta literatura o esta lectura que tuvimos hoy. La causa, el problema. ¿Quién fue el culpable? A ellos les interesaba saber. ¿Por qué? Porque no es desde ese tiempo. Desde mucho antes de Jesús, siempre las personas relacionaban la enfermedad ¿con qué? Con el pecado o con una falta. Entonces, si usted faltaba, tenía una consecuencia negativa. Y era reflejada que en una enfermedad, en un problema, en una circunstancia. De hecho, algunos filósofos creían en la preexistencia del alma, pero no solamente en la preexistencia del alma, sino en el pecado prenatal. O sea, que siendo el niño un feto, él podía pecar en la barriga y nacía ¿con qué? Con un defecto, una deformidad o una enfermedad, porque había pecado en la barriga, o porque los padres habían pecado, entonces él pagaba las consecuencias. Entonces, la filosofía enseñaba como especie de una reencarnación donde todos los espíritus, las almas son eternas. Entonces usted iba que envasándose, por así decirlo, el alma era un espíritu, se envasaba en un cuerpo, entonces pagaba. Si usted en su otra vida se comportó mal, entonces en la próxima vida iba a pagar las consecuencias de haberse portado mal. Entonces ellos tenían una mezcolanza de enseñanzas y de creencias, y cuando ven a este hombre que es ciego de nacimiento, y para poder decir que era ciego de nacimiento era que era un ciego famoso, era un ciego que toda la vida estaba allí seguramente en el templo pidiendo limosna, acudiendo ¿qué? A la misericordia, a la benevolencia de las personas para que pudieran darle algunas monedas, porque ellos no trabajaban. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él tenía una condena encima. O sea, su defecto o su dificultad para ver ya lo desplazaba. Entonces usted lo iba a contratar ¿a qué? A un pecador. Y era ciego. Entonces, esas personas eran desplazadas de la sociedad y por general estaban afuera de las ciudades o estaban en los templos pidiendo limosna. Entonces dice la palabra que al pasar Jesús vio al hombre ciego. Y nótese que el ciego no dice: hey, aquí estoy, sáneme. No pide ayuda. Eso lo vamos a ver más adelante, acerca de la actitud de Jesús. Ahorita nos vamos a centrar en ¿qué? En la causa. Porque hay una ley que es la causa y el efecto, y toda reacción obedece a una acción, o toda acción genera una reacción. Causa y efecto. Aquí tenemos un efecto, y era un personaje que estaba ciego. ¿Por qué este personaje era ciego de nacimiento? Usted no ha visto a personas que están padeciendo, que tienen enfermedades como esta, y usted no se pregunta ¿por qué nació así? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿No le han pasado cosas a ustedes y usted dice ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Si yo hice esto, me planifiqué, aquello, todo bien y ¡pum! Le aconteció algo mal.
Entonces vamos a ver algo importante, ¿verdad? Decimos que el pecado trae ¿qué? Como consecuencia o causa ¿qué? Una enfermedad. Y lo vamos a ver de esta manera gráfica, por así decirlo. La enfermedad viene producida por el pecado. Y es lo que decían en su pregunta los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Había dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? El ciego o sus padres. Y por ese pecado, ¿qué hubo? Una enfermedad que es su ceguera. Entonces, ¿qué podría decir Jesús de las dos opciones que le dio ellos? Él o sus padres. Es como cuando usted, la esposa o el hijo, papá, ¿me compras esto o esto? A veces viene Victoria con dos juguetes. Papá, o sea, como queriéndome decir, ¿este o este? Y yo digo, ni este ni este. Mi amor, ¿vamos a comer esto o aquello? No hay dinero. O sea, ni lo uno ni lo otro. Una respuesta dicótoma. O sea, habían solamente dos opciones. Le presentaron los discípulos. ¿Pecó este? ¿Pecó el niño ciego? ¿Es su propio pecado? ¿O pecaron los padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni pecó él, ni pecaron sus padres. Entonces yo quería decir, entonces ¿quién pecó? ¿Y qué dice el Señor? No hay pecado, sino que la obra de Dios es necesario que se manifieste en él. Y ellos quedaron perplejos porque no era la respuesta que ellos necesitaban. Como les dije hace ratito, ellos pensaban que el pecado se podía engendrar desde el feto, o que un feto podía pecar estando en el vientre de su madre. Y aunque la ciencia nos ha demostrado que ellos por supuesto se mueven porque la mamá lo siente, pero aún desde muy pequeños ellos se mueven y a veces la mamá no lo siente. Aunque hay madres que a la semana no sienten. Me pasó algo por aquí, dice. No sabemos realmente. Puede ser, como puede ser que se comió algo, le cayó mal y bueno, sintió un movimiento extraño allí. Pero puede ser que sí, puede ser que no. Yo no estoy diciendo que no sea cierto. Lo cierto es que a veces se hacen los ecos, pueden tener semanas o un mes, y el médico dice, ahí se está moviendo, y ella no siente nada. ¿Sí me explico? Hay movimientos que son imperceptibles, no se sienten. Ahora, cuando ya el niño, la niña, tiene 8 meses, imagínense, patadas, codazos, golpes y de todo pasa allá adentro. Y si el niño va a ser tremendo, tremenda, activo más todavía. La mamá, me acuerdo de que Luz ya a los 8 meses dormía sentada, porque no podía estar acostada porque la barriga era grande y Victoria era bastante activa. Cuando vienen 2 o 3, imagínense esa barriga, o esa guata, como dicen acá. Entonces, los judíos, los fariseos y todas aquellas filosofías que estaban durante Cristo o antes de Cristo, creían en el pecado prenatal, imagínense. Oye a Daniel y usted lo ve que va de mal en peor. Y usted le dice, ese hermano como que tiene un pecado oculto. Sí. Tiene que estar pecando porque para que haga una cosa y le salga mal y hace otra y le sale mal e intenta otra y le va peor, ¿qué dice usted? Está pecando. ¿Sí? Entonces usted no puede decir cómo puede recibir eso de los hermanos. Y se lo digo porque a mí me pasó. A mí me robaron 4 baterías estando en Venezuela. 4 en menos de un año. Y mientras más me robaban, mayor era el pecado. Es más, en una oportunidad me robaron, como decir, hoy y a la semana me robaron la otra batería que era prestada, o sea, no era mía. Y en cuestión de 10 días me robaron 2 baterías, una nueva que la compré yo y otra que un hermano me la prestó y se la tuve que pagar.
¿Y qué decían muchas personas, cristianas o no cristianas? Me miraban así, ponían los ojos chiquititos A buscar el pecado. y decían, hermano, usted está pecando, me decía. Y yo le respondía como Jesús, ¿qué cree usted? No, ¿yo qué digo? Yo también. Si se quedaba así, en una gran interrogante. Pero es normal que nosotros pensemos así. ¿Por qué? Porque cuando uno hace mal, ¿qué pasa? Le va mal. Y el que siembra maldad, le va mal. Uno no concibe que a un bueno le vaya mal, o que a un justo le vaya mal, o a que un santo le vaya mal. Sin embargo, Jesús está dando una tercera opción. Y Él está diciendo y está enseñando, o sea, no todo el tiempo la enfermedad es causada por el pecado. Porque también tenemos el otro extremo. Y es que no es Dios, no es usted, no es su mamá, sino que ¿qué? Es Satanás. Entonces todo el tiempo es el diablo. El diablo. Entonces usted se tropieza, el diablo me metió el pie. Metió el pie en un hueco, el diablo hizo ese hueco. Y no sé qué, el diablo, entonces todo es el diablo. Entonces no podemos echarle toda la culpa al diablo. Ni toda la culpa a Dios, ni toda la culpa a usted, ni toda la culpa a su padre. Muy bien, vamos a ver en Génesis 3, versículo 19, dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas eran las palabras del Señor, del Creador, Elohim, cuando ¿quién? Adán y Eva pecaron. Y parte del castigo, cuando se dirige al hombre, le dice: bueno, con el sudor de tu frente comerás. O sea, tendrás que trabajar duro. Y por eso es que el trabajo no es fácil, es difícil, tenemos que sudar, tenemos que esforzarnos. Pero dentro de todo este castigo, le dice: pues polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. ¿Qué estaba insinuando aquí? La muerte. Se introdujo la muerte. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra. Y en este momento le está diciendo: y al polvo vas a volver. ¿Y cómo volvemos al polvo? ¿Cómo somos enterrados? Tenemos que morir. A menos que usted lo entierre en vivo, que también ha pasado. Entonces todos tenemos que volver. Entonces se introduce, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, ¿qué? La muerte. Miren lo que dice también Romanos, ya en el Nuevo Testamento. Romanos 5:18 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. O sea que el pecado causó la muerte y la separación de Dios a toda la humanidad. Entonces en este aspecto, ¿qué pasaba? Los discípulos tenían razón. ¿Por qué? Porque la causa de la enfermedad, la causa de la muerte, ¿cuál fue? El pecado. Muy bien. ¿Cómo llegamos a este féretro nosotros? Algún día usted y yo vamos a estar en un féretro así, de metal. Solamente que algo menos, porque tenemos que morir para poder ver a Dios. En polvo yo. Ajá. Puede ser de madera, puede ser de metal. Hay unos que prefieren de madera porque es que el metal es muy frío. Entonces de madera da más calor. Sí, más calor, sí. Entonces, muy bien. Usted lo puede poner en esta así, con adornos bien bonitos, así dorados, con ramos de flores arriba, y igual usted no se va a dar cuenta. Lo cierto es que, ¿cómo paramos aquí? Y es bueno que usted lo vea así sonriendo, porque cuando yo muestro las obras, la gente dice: uy, hay gente que casi que se precipita. Allá en Venezuela, yo no voy a decir el nombre de la tía, pero cada vez que llegaba un vendedor de planes o seguros para muerte, uy, Dios, Señor, reprenda, decía: fuera de aquí.
o sea, lo veían de lejos y no lo querían recibir. Es terrible ser un vendedor así de seguros para muertos o ser vendedor de urna. Yo conocí a algunos, muchos, mejor dicho, porque yo trabajé en un diario y siempre los reporteros estaban cerca de la morgue y estaban muy cerca de las diferentes funerarias. Entonces yo le preguntaba a ellos, ¿cómo está la cosa? Y decía yo, no, está fuerte. La gente no se quiere morir. ¿Por qué? Porque ese era su negocio. Terrible, ¿verdad? Que tengan que morir uno para que le vaya bien a otro. Ahora, volviendo acá, dijimos que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y nosotros vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Hay unos que mueren muy jóvenes, y los niños, es triste cuando muere un niño, vemos un féretro blanco, ¿sí? Pequeñito, murió lamentablemente. Y hay otros que mueren viejitos. Ahora, las causas de la muerte son varias. Podemos morir por una enfermedad, ¿sí? Yo estoy viendo las estadísticas y la mayor tasa de mortalidad es por enfermedad. O sea, a nivel mundial las personas mueren por enfermedad. Y el número 1 de padecimiento es los problemas cardíacos, arteriales, con la parte de la circulación. En segundo lugar vienen los cánceres de todo tipo. Cánceres en órganos, en la piel, etc. Después viene la diabetes, problemas con la atención, pero los primeros lugares son enfermedades. Hay otros que mueren por envejecimiento, que también es un deterioro. Entonces al final, cuando ya esa persona, esa dama, ese caballero está de sus 90 años, de sus 100 años, entonces muere. ¿Y cómo muere? Porque dejó de latir su corazón, hubo un paro cardíaco, un paro respiratorio, un paro digestivo, o sea que es una enfermedad también. Entonces usted puede morir por enfermedad o por envejecimiento. En Venezuela se dice, ¿cómo murió? De repente. ¿Cómo es eso de repente? O sea, paro cardíaco, paro estomacal, paro respiratorio. Otra causa de muerte, ¿cuál sería? Accidental. Entonces usted va caminando y un conductor comete una imprudencia, lo mandó a la otra vida. Accidental. ¿Ha visto Destino Final, la película? No. Terrible. Unos accidentes que... ¿Ha visto el programa 1000 maneras de morir? Sí. También. Gente que se estaba bañando y de repente cayó, mató al otro y se quedó bañando él. Se desprendió la tina de abajo, ¡boom! Mató al que estaba abajo y él siguió bañando. Terrible, hermano. Gente que estaba durmiendo, cayó en la pared, se murió. Yo a los 4 o 5 años vi a mi vecino morir. Eso fue muy traumático. Él decía Chávez. Es una persona que estaba un poquito avanzado en edad y lamentablemente le gustaba mucho tomar. Tenía problemas de alcohol. Su esposa le sirvió, me acuerdo, una arepa y un bistec y le puso al lado un vaso de agua. Chávez agarró el bistec y empezó a comerse. La esposa estaba de espalda y siguió haciendo las arepitas. Y yo con el vecino jugando metra. Él se metió el bistec completo y empezó a masticarlo. Empezó a masticarlo. Y yo noté algo extraño, que de repente ya estaba... Y estaba atorándose. Pero como estaba tan ebrio, no pudo ni seguir masticando ni sacarse el bistec. Literalmente, él estaba buscando el vaso de agua. Y estuvo, hermano, como a 3 o 4 dedos del vaso de agua. Pero como nosotros éramos niños, como de 4 años, no sabíamos, o sea, no sabía lo que estaba pasando. De repente cae al suelo, la esposa se da cuenta, llaman a los hijos y en cuestión de 1 minuto, estaba muerto. Pasó un poquito el tiempo, se lo llevaron y esa misma noche, para no hacerle largo el cuento, yo estaba en el funeral de mi vecino y lo vi morir y no me di cuenta. Increíble. Como una persona comiendo se murió de forma accidental. ¿Cuántos niños se han muerto asfixiados
por un trozo de fruta, por un trozo de alimento, con su propia saliva o su propio líquido. Niños mueren, que los acuestan y el otro día los va a ver y los niños inertes, fríos. ¿Murió? ¿Qué otra muerte tenemos? Hay personas que son asesinadas, homicidios. También de forma accidental o de forma intencional, o otra persona con un arma blanca o cualquier armamento viene, lo ahorca, le quita la vida, le da un tiro, que decimos nosotros, lo mató. Y por último tenemos el suicidio, que son las personas que deciden a sí mismos quitarse la vida. Entonces, en 5 grandes categorías hay muertes por enfermedades, envejecimientos, que es lo mismo, de forma accidental. Hay muchos accidentes de tránsito, otros que matan y otros que se matan a sí mismos. ¿Y todo esto es producto de qué? Del pecado. Se introdujo la maldad y el pecado trae a luz la muerte. Ahora, a usted lo pueden matar. ¿Fue su culpa o no fue su culpa? Tenemos un culpable. ¿Cuál fue la causa? El otro causó y usted está pagando las consecuencias de él. En Venezuela y en muchos otros países, usted no podía mirar fijamente a los ojos a cualquier persona. ¿Por qué? Porque si usted le caía mal, ¿qué estás mirando tú ahí, Ex? ¿Ah? Porque me cayó mal. Era así, literalmente. Entonces no se podía ni mirar a los ojos fijamente porque era un desafío. ¿Qué me estás viendo? Terrible. Y no le voy a seguir contando experiencias porque estuve cerca de la muerte en varias oportunidades y sé que Dios me salvó. Ahora, yo le tengo aquí un niño llorando. Y a pesar de que está llorando, se ve bonito, ¿verdad que sí? Pero no lo puse con la intención de mostrar lo bonito, sino que en medio de la investigación, del estudio para esta serie, me encontré que la gonorrea o la enfermedad de transmisión sexual o enfermedad venérea que puede tener la mamá puede afectar al niño en el parto. Y yo busqué, y no le voy a pedir que usted lo haga, que busque niños ciegos por causa de gonorrea. Aparecen unas imágenes pero horribles, horrorosas, que yo dije, no, yo no puedo mostrar esto. Me dio ganas de llorar. Niños padeciendo una enfermedad porque sus padres tienen una enfermedad de transmisión sexual que la adquirieron, ¿qué? Por el adulterio, por la fornicación, por ser promiscuo. Entonces el niño viene completamente sano, pasa por el conducto vaginal, se enferma y si no es tratado a tiempo y de forma rápida, el niño literalmente se queda ciego. Y le salen como especie de unas costras aquí, como si fueran conjuntivitis, al punto tal de que sus ojos se les vuelven blancos, no pueden ver. Entonces, una criatura que se formó ahí 8 o 9 meses, que viene destinada a la vida para vivir, viene a pagar las consecuencias de ¿qué? De la mamá o de los padres por tener una vida promiscua y ciego toda su vida. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién causó la ceguera? La mamá. Sus padres. Porque la gonorrea fue contagiada o bien sea por ella o por él. Porque el padre era muy promiscuo, o quizás estuvo en una fiesta, vivió la vida loca. Entonces salió embarazada en estado, nace el niño y entonces viene pagando las consecuencias de su mamá. Como en el video que mostramos al principio, que esta mamá adoptó a este niño y decía, bueno, él tiene SAF. Y yo lo único que deseo es que él sea autónomo, que él se valga por sí solo. ¿Por qué? Porque lamentablemente
por una mamá ebria y alcohólica, el niño no podía hacer demasiadas cosas. Porque no es decir que no puede hacer prácticamente nada, porque usted lo ve allí callado y parece un niño normal, pero no es normal. Tiene muchos déficits, producto del pecado. También el castigo de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia en Números 12, versículo 10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam. Y estamos hablando de que Miriam es la hermana de Moisés, o María, sale en una traducción. María y Aarón. Y ellos estaban murmurando acerca de Moisés, estaban pecando. Estaban criticando, diciendo que solamente Dios se manifestaba a Moisés y no a ellos. Entonces, estaban pecando. Y dice la palabra que la nube, o sea, la gloria de Dios, dejó de estar en el tabernáculo de esta Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, que leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigue por este pecado que tan neciamente cometimos. ¿Qué les parece? O sea que Dios castigó el pecado ¿de quién? De Miriam, por haber murmurado y criticado. O sea que ciertamente Dios castiga también. Dios permitió que una enfermedad tocara su piel y que el recorrido del pueblo de Israel se atrasara por el pecado de Miriam. O sea que el pecado trajo como consecuencia ¿qué? Enfermedad. Entonces ya los discípulos y los seguidores de Jesús sabían que eso había pasado. Y por eso le preguntaban a Jesús: ¿quién pecó? Si no pecó él, pecaron sus padres. Por eso me encantan las palabras de Jesús cuando dice: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ahora, ya sabemos por lo que pasó. Este ciego, como he dicho, vemos el beneficio porque leímos todo hasta el versículo 12 y vemos que Dios se manifestó en él. Y vamos a ver más adelante, y yo le motivo a usted a que usted pueda leer todo el capítulo 9 y usted pueda ver el gran testimonio que aconteció con este ciego de nacimiento. Vemos que la obra de Dios, la gloria de Dios se manifestó en este ciego. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Sigue ocurriendo esto? Todavía nos hacemos las mismas preguntas. Puede salir a cotación, entonces, ¿por qué los inocentes le pasan cosas malas? ¿Por qué pagan los justos por los pecadores? ¿Por qué acontece el mal? ¿No se han hecho esas preguntas? ¿O no se las han hecho ustedes? ¿Por qué, si esta persona era tan buena, por qué le aconteció esto? Porque usted puede decir, bueno, si él es malo, si él es pecador y lleva una vida promiscua, está bien que sufra de esa enfermedad. Y vemos en las películas, y vemos en entrevistas, y vemos en la noticia que hay personas que están muriendo de SIDA. Y ellos dicen, bueno, es que yo he llevado una vida promiscua. Y prácticamente ellos están aceptando el pago de sus acciones. Y es verdad. Y yo he hablado de Ted Bundy, un asesino en serie, que se le descubrieron más de 52 cadáveres de mujeres a la inyección letal por mis acciones. Yo reconozco eso. Yo causé tanto daño y mis consecuencias son estas, está bien. Pero cuando pasa algo con alguien inocente, ¿es justo eso? ¿Qué cree usted? No es justo, ¿verdad? Ahora, miren, Job, el libro de Job enseña una gran verdad. Me encantó el comentario de Charles Riley, un doctor en teología, y él dice: Job enseña claramente la soberanía de Dios y la necesidad que el hombre tiene de reconocer dicha soberanía. ¿Y qué es la soberanía de Dios? El señorío de Dios, el poder de Dios manifestándose en su creación. Él es dueño de todo lo creado y Él hace y permite lo que Él quiere. Y nosotros como humanos
como creador no podemos estar preguntando por qué, por qué, y por qué, y por qué. Y si Dios lo hizo, o si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito con eso. Entonces Reilly decía, Job, el libro de Job enseña claramente la soberanía de Dios y la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de comprender la soberanía de Dios. Y es difícil comprender la soberanía de Dios. Porque ¿qué dice nuestra lógica? El que hace mal, que le vaya mal. El que hace bien, que le vaya bien. A los buenos le deben pasar cosas buenas. A los malos le deben pasar cosas malas. ¿Está bien merecido esto o aquello? Y estos discípulos le decían a Jesús, ¿cuál fue la causa de esta ceguera? ¿Quién es el culpable? ¿Quién pecó? Y le daban dos opciones y él decía, no es ni lo uno ni lo otro. No fue él ni fue su padre. Sino que hay una tercera opción, y esa tercera opción es una opción gloriosa. Y es una opción que nosotros debemos descubrir. Debemos de descubrir a diario en nuestra vida. Voy a leer solamente 3 versículos que aportan gran información a esto que estamos hablando. Que está en Job, versículo 1. Fíjense cómo la Biblia describe a Job. En la región de Uz había un hombre llamado como Job, que vivía una vida que recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. O sea que era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre que no se metía con nadie, decimos nosotros. Ahora en el versículo 20, del versículo 1 al versículo 19 le pasaron una desgracia tras otra, al punto tal de que sus 10 hijos, o sea, 7 varones y 3 hijas, se murieron todos. ¿Usted se imagina ese escenario donde está Job como padre y tiene 10 urnas al frente? ¿Usted sabe lo que es eso? Dios guarda, Victoria, pero yo no me imagino al frente del féretro de mí. No me lo imagino. Y Dios no me permite ver eso. Pero que usted tenga 5, 6 hijos, que tenga 10 y que el mismo día se mueran todos, eso es insoportable. Increíble. Dice, después de todas las desgracias que había pasado, entonces Job se levantó y lleno de dolor, dice la palabra, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo malo en contra de Dios. Qué increíble la actitud de Job. No culpó a Dios de lo que había pasado. En otra versión dice, no hay despropósito. Increíble la actitud. Era una actitud de adoración, de postrarse y reconocer que Dios es el Señor de todo y que Él es soberano y Él hace como quiere, cuando quiere. Ahora, yo conocí a una muda de nacimiento. Y voy a dar como 3 o 4 ejemplos rápidos. Era nuestra vecina. Mamá se comunicaba muy bien con ella. Y yo le preguntaba a mamá, ¿por qué eres muda? Entonces ella me contaba, hijo, lo que pasa es que la mamá de ella, cuando estaba en estado, fue un partido de béisbol. Recibió un pelotazo, se las vio mal, no perdió la niña, la parió, nació por un pelotazo. Toda la vida, desde nacimiento, muda. ¿Cuál fue la causa de estado de que no puedan comunicarse? Un pelotazo. Un pelotazo de Dios. Ahora, también conocí
a muchos jóvenes de la iglesia, de otras iglesias, en campamentos, cuando ya eran adolescentes, incluso niños, porque yo fui consejero de jóvenes. Dios me permitió trabajar con muchos jóvenes, con adultos, incluso con matrimonios. Venían con vidas traumadas, venían con muchas necesidades. Y cuando yo me ponía a orar por ellos, a preguntarles de su vida, en medio de esa entrevista, ellos me decían que habían sido abusados. Niños y niñas que fueron abusados. A los 4, 5, 6, 7 años. Incluso había niños que habían sido abusados por muchos años. Otros que fueron abusados siendo adolescentes. ¿Y saben qué era lo más triste? Que fueron abusados por familiares, incluso por los padres. Esto es una desgracia totalmente. Usted sabe que un padre abuse de su hijo o de su hija. Hay que estar bien enfermo, bien distorsionado de la mente, bien atrofiado, para ver a un hijo con deseo sexual. Y en nuestras manos como iglesia había niños así. Se ejerció un ministerio con la niña que se llamaba Avanza y había muchos niños maltratados, abusados sexualmente, abusados verbalmente. Era terrible. Los niños sufrían las consecuencias de unos padres pecadores. Tratamos con mujeres que fueron abusadas ya siendo mayores. Mujeres de 40 años que fueron abusadas sexualmente. Ya con su familia ya ampliada, ya con una vida por delante. Terrible. Compartí mucho con una prima. La mayoría de los que están acá la conocen. Bien formada una prima con 18 años, bien nutrida porque alimentaban bastante bien. Sus padres se alimentaban bastante bien. Incluso su papá practicaba fisiculturismo cuando era justo joven antes de tenerla a ella. Y al cumplir los 18 años se le determinó una enfermedad y en cuestión de 3 o 4 días murió de leucemia. Y nos preguntamos por qué pasó esto. Con una buena alimentación, una muchacha que cantaba en la iglesia, que servía al Señor, que era recta, que no le hacía maldad a nadie. ¿Por qué? Y emergieron preguntas como esta: ¿quién pecó en esa? ¿Ella o sus padres? Surgieron así. O sea, no solamente pasó en el tiempo de Jesús, pasa en nuestros días y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos ¿qué? Un estado de enfermedad con el pecado. Por último, el último ejemplo que les traigo a cotación fue una muchacha con la cual yo ministré. Yo tocaba la guitarra, cantaba junto a ella también, una adoradora en la parte musical. Ella tenía 2 hermanas más, estaba grabando un disco, tenía una carrera por delante, a nivel musical, ministerial. Emprendió un viaje de Barquisimeto a Caracas, en Venezuela, y en la carretera, por causa de un Miguelito, o sea, una trampa de carretera, se volcó el carro. Las 3 hermanas iban en la parte de atrás y 2 de ellas murieron. La que estaba en el centro vivió, pero las que estaban de los lados, como el carro se volcó en múltiples ocasiones, fallecieron. Y nos preguntamos por qué pasan estas cosas. Yo mismo me preguntaba por qué. Y no me puedo decir, no, yo nunca me pregunté eso, sí me lo pregunté. Porque nuestro razonamiento humano nos lleva a preguntarnos por qué pasan estas cosas. ¿Por qué a Job le pasaban estas cosas si era un hombre recto? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi papá murió? ¿Por qué le pasó eso? Si hubiese salido antes, si hubiese salido después. No le ha pasado eso por su mente. Si las cosas se hubiesen evitado de esta manera, no. Y pasa lo inevitable. ¿Pasó? Usted no puede echar el tiempo atrás. Entonces hay que asumir las consecuencias, y son las consecuencias que ni siquiera son causadas por usted.
como este niño que vimos en el video, como los casos que le he notado. Y seguramente usted también ha vivido cosas así. Quizás usted está sufriendo consecuencias que ni siquiera fueron causadas por usted. Quizás usted fue abandonado por sus padres, quizás está sufriendo una enfermedad. Cosas terribles pueden pasar. Ahora, en vez de buscar el porqué y centrarnos en el porqué, en la causa, tenemos que buscar el qué, el para qué. El propósito, Jesús dijo, no pecó ni sus padres, sino para qué. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en él. Hoy estábamos estudiando ¿qué? La causa. ¿Quién es el culpable? ¿Quién causó esto? Porque estábamos viendo una reacción, estábamos viendo un problema, estamos analizando ¿qué? Un ciego de nacimiento. Y si revisamos nuestra vida, a veces estamos viviendo consecuencias de él. U otros familiares, u otras personas están viviendo consecuencias de él. Y no podemos seguir adelante, y no podemos ser restaurados, y no podemos obtener la victoria si nos quedamos en la causa o en el porqué. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante. Y aunque usted no fue el culpable, o esa persona, o esto o aquello, y usted no consigue la razón, tiene que pensar en el para qué. Y si usted está en los planes de Dios, si usted está caminando en santidad, y si usted está bajo la sombra del Omnipotente, la palabra dice aquí, Jesús dijo, para que la obra de Dios se manifieste en él. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos gusta mucho esa palabra. Todas las cosas nos ayudan. Esto es conforme a lo que son llamados. Y si usted ha sido llamado, elegido para ser un hijo de Dios, y aunque pueda estar pasando una desgracia ahorita, no busque la causa. No se centre en eso. No se centre en el porqué. Busque más bien el para qué. Y precisamente el próximo domingo vamos a hablar acerca del para qué. Acerca de los propósitos, acerca de la obra de Dios que puede hacer en nuestras vidas y en todas aquellas personas que están en la voluntad de Dios. Cierre sus ojos allí donde está y vamos a orar al Señor.